Bueno, acá estamos charlando con los protagonistas de Hija del Fuego, la venganza de la bastarda, que es la vuelta de la ficción argentina a las plataformas. Primero les quiero preguntar cómo se sienten un poco con poder mostrarla. La hicieron hace un tiempo y finalmente se estrena ahora en Disney Plus. No sabes lo que la esperamos. No sabes lo que la esperamos y como decís vos, el regreso de la ficción argentina es un drama espectacular, un melodrama, culebrón. Está buenísimo, se ve increíble. Así que estamos felices. Yo creo que hay algo interesante también que es, como decís vos, ¿no? La vuelta a la ficción. Creo que esto es un experimento muy interesante porque son 22 capítulos, es una especie de seriela, ¿no? Y yo creo que si esto funciona es una posibilidad de abrir un campo diferente en cuanto al contenido en las plataformas. Sí, para mí siempre, nuestro trabajo se termina de concretar acá, ¿no? Todo lo que hicimos queda en un limbo hasta tanto el público no lo empieza a ver y empieza a hacer lo suyo. Entonces, siempre es un momento de festejo. Sí. Y la verdad que le pusimos tanta energía, tanto el cuerpo a este material, a este trabajo, que verlo es una alegría. Y que se muestren los 22 capítulos juntos, estoy muy contento. Cuando hablas de poner el cuerpo literal, Literal. pasa de todo, digo, al personaje de Clara le tiran, no vamos a contar en el segundo episodio, recibe, ¿no? de Marichu hay algo, digo, pero en cada capítulo... Muchas cosas pasan, sí. Muchas cosas, pero digo, antes hablaban un poco esto de que fue muy divertido eso, ¿no? Porque por ahí en la ficción uno no tiene, puede ser impune y hacer lo que sea, digo, eso es divertido también, ¿no? A la hora de haber aceptado y saber que los personajes estaban en esta línea tan delgada entre el bien y el mal. Eran un borde, todos los personajes Totalmente. siento que están en el borde. Y creo que para actuar eso es un regalo hermoso, porque todos podíamos jugar sin tener esta cosa de decir, cuidado que sos bueno, cuidado Claro. que tenés que hacer esto, ¿no? Total. Algo de decir, no importa, cada personaje podía tener el vuelo y jugar desde un lugar, desde la oscuridad o desde el límite más profundo, y creo que eso nos abría el campo para desplegar y ser una capita de cebollas para cada uno de nosotros. Sí, y de hecho son vínculos complejos los que se juegan, ¿no? Porque hay algo de un relato conocido, ¿no? Digamos, con un personaje que le hacen un daño y que vuelve para vengarse. Eso es algo histórico en los relatos, ¿no? La cosa es cómo haces que ese relato hecho 1000 veces, ese formato hecho 1000 veces, tenga una particularidad y sea genuino. Y creo que esta historia lo logra. Y siento que el plus grande está puesto en ese nivel de compromiso que hemos asumido todos y todas en nuestro trabajo, y el trabajo colectivo y el ida y vuelta y esa construcción, incluso digamos, en la escena misma, en el mismo día de rodaje, de seguir encontrándolo, descubriéndolo. A eso es que también entiendo que se refiere Leonora con las diferentes capas que tiene, ¿no? Y esta posibilidad de actuar cosas que no siempre tenés la posibilidad, digamos, no sé, en el costumbrismo es muy difícil poder hacer lo que hace Leonora en el primer capítulo, por ejemplo, ¿no? Digamos, y eso es muy divertido, es muy grato, me parece, y a veces uno puede tener miedo, pero cuando entendés que tenés un colchón, que es todo lo que está pasando alrededor, que te sostiene, y que ahí cuando tenés esa certeza empezás a tirarte de cabeza, y eso es maravilloso. Hay algo de que son 22 episodios y está todo concentrado, pero también interesante que ya en el primer capítulo sabemos que tu personaje, cómo va a seguir avanzando. No sabemos qué va a hacer, ¿no? Pero sabemos qué va... En cada capítulo sabemos que va a pasar algo. Para mí fue clave que en el primer capítulo explicaran qué es lo que esta mujer viene a hacer. Porque se entiende y es lo que te hace también quedar ahí para ver el siguiente episodio, y el siguiente es una serie ideal para maratonear, porque no te deja respirar y todos los capítulos terminan y decís, ¿qué va a pasar en el siguiente? ¿Qué es lo que a mí como espectadora más me gusta cuando elijo ver una serie, ¿viste? Es lo que decía Diego antes, tener los 22 capítulos disponibles y poder ver cómo sigue, cómo avanza esta historia, que cada vez se pone mejor. ¿Cómo fue el encuentro entre ustedes? Porque entiendo también que para llegar a este nivel de locura que tiene cada capítulo y los personajes, digo, tuvo que haber sido un encuentro interesante y que por ahí hablaron de cómo, el código de la actuación. ¿Cómo fue un poco eso? Yo siento que con algunos, viste, no sé, por ejemplo, con la China teníamos que tener algunas cosas en común y otras no, que estaba bueno porque nuestros personajes no se conocían. No se ven durante mucho. Entonces había algo de eso que era interesante también, decir, bueno, ¿cuánta decisión en común hay acá?
o cuánto me dejo sorprender acá, pero con mi vínculo, con mi entorno familiar más cercano, con Marichu, con Fernando, como empezar a darnos estrategias de esa construcción, de esa familia, con esa locura y esa familia disfuncional. Después con ella era para mí entregarme a la convención de estar enamorado perdidamente y de no cuestionarlo y de decidir vivir la vida. Pero después me parece que sí, creo que lo que enriqueció el trabajo fue ese ida y vuelta entre todos, ¿no? Obviamente con la China a veces yo le cambiaba alguna cosa en el guión, che, ¿qué te parece esto? ¿Te parece bien o no? Y en general siempre te da el ok, pero con los que teníamos un nivel de locura más suelta, sí nos poníamos de acuerdo en algunas cosas para poder irnos más Al límite. Más al límite todavía, o para poder darle o traerlo un poquito más para que sea un poco más verosímil, ¿no? O sea, Digamos, es un elenco con muy buenos actores. O sea, a mí Sí. cuando me llamaron y me empezaron a decir va a estar Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Carlos Belloso, Joaquín Ferreira, que la rompe en México, Pedro, que es de Fontaine. Chile y hace un argentino clavado. Hermoso, increíble. Bueno, muchas... Para mí yo fui a explorar y aprender, es lo que me pasa en cada proyecto, que trato de tomar y así fui creciendo y robando como ideas de cada actor. Entonces, claro, venía Diego y me decía, escúchame, yo pensé esto, pero ir a confiar porque sabía perfectamente de quién venía y que cada aporte era lo mejor para esa escena. Entonces fue muy, muy enriquecedor. Antes decías eso, que... perdón, eso Sí. está buenísimo, porque no siempre se da. No. ¿Viste? Es como cualquier grupo de laburo. Las químicas son como, ¿viste? Una ruleta. Puede estar todo bien o puede ser muy difícil. Pero acá el recorrido. estábamos todos, en el Y mismo eso, código. Mucho. por eso yo en la entrevista anterior marcaba Sí. la influencia de la China como protagonista y Sí. como cabeza de proyecto, ¿no? No siempre quien encabeza un proyecto tiene una energía que haga que todos nos sintamos tan relajados, tan cómodos y tan, La entrega de ella tan también. iguales, ¿viste? Y eso para mí no es menor, es muy importante. No solo ser buen compañero, para mí es más importante a veces ser buen compañero, buena gente que buen actor, ¿viste? A veces prefiero Sí, trabajar con un claro. buen compañero que con un buen actor. Claro. Pero cuando se dan se da todo eso, que estás con buenos actores, buenas actrices y a la vez toda gente buena leche, que no está compitiendo, sino que estamos pensando en la escena y en cómo podemos elevarla, eso es un placer enorme. Y hubo algo también de confianza de la dirección, tanto de Jorge, Nisco, como Ale Ibáñez, tenían muy en claro, ¿no?, cómo querían contarla y creo que también ellos nos abrieron un campo de entrega también para el código de lo que se tenía que contar. Y creo que se dio como una magia, porque no sucede siempre. Pero fue un elenco muy, muy angelado y encima tuvimos que viajar y yo creo que allá también en el viaje lo que yo sentí es que algo se amalgamó mucho más Total. fuerte. Claro. Total. ¿Por qué crees que no te habían llamado para hacer este tipo de personaje? Antes decía, yo quería ser de Málago o hacer otra cosa. ¿Por qué no te habían llamado hasta ahora? ¿Sabes qué? No sé, yo creo que no se dio la oportunidad porque, Claro, no sé, otro personaje que disfruté fue Raquel, que fue en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que era una víctima pobre de la vida, que todo le salía mal y me encantaba. Pero claro, yo desde chica soñaba, no sé, veía Chiquititas, todo, y bueno, la veía mucha Eleonora Wexler, que hace unas malas espectaculares, y decía, ojalá algún día a mí me toque una villana así. Pero es verdad que nunca me había tocado y en cuanto me lo nombraron dije que sí, Claro. de cabeza. Es muy divertido, es como decía antes Eleonora, no se los juzga, son impunes totalmente y estuvo buenísima la experiencia, me encantó. El tema principal es la venganza. Ujú. ¿Qué opinan de la venganza? El Chavo decía que la venganza no es buena, Mata al alma y la envenena. Está muy bien. Yo también creo en algo de eso. Muy bien. Es muy profundo. Yo creo que la venganza no es Vamos buena. a estar horas. Mata al alma y envenena. Claro. Pero, Vamos a Pero en el jugar juego un anterior ratito. dijiste venganza en todo. Claro, pero si me pones Antes, ahí... es verdad, Vamos la cambiando contradicción. entrevista. Está No, bien. Sí, no, en esa es soy que más es bueno. lo que nos pasa a todos. Sí. Si te pones a hablar en profundidad del tema, Sí, obviamente claro. que sí. Sí, claro. Pero bueno, pero no. a mí siempre me pasa, digo, para filmar una historia, para filmarla, mostrarla, no puede ser de gente que no tenga problemas. Es verdad. No hay nada de interesante. Tiene Che, razón. mirá lo que le hicieron. Ah. pero Sí, él sí, lo sí. aceptó. Pero él lo aceptó. él es bueno, Claro. es bueno. Y se quedó en la casa diciendo, perdono. ella va a aprender Es con la verdad. vida. No hay una Es verdad. película ahí. Total. Entonces, para poder generar ficción, tiene que haber corrimiento de esos límites que son los que nosotros nos ponemos en la vida misma, ¿no? Digamos, Sí, claro. la ética, la moral, ¿no? Los principios.
la educación. Está bueno, por eso no está bueno nuestro trabajo, permitirnos no tener ese tipo de limitaciones que en la vida, por suerte, las tenemos, ¿no? Si no, seríamos seres disfuncionales, sociales. Y está bueno ser vengativo, ser cruel, ser despiadado en una ficción, ¿no? Bueno, y también no tener prejuicios a la hora de aceptar algo. Digo, ustedes hoy en día están protagonizando obras de teatro, de clásicos. Vos venís también de filmar películas y digo, esto es un tono que por ahí podrían haber dicho, no, yo no voy a hacer esto porque el año que viene voy a estar en el San Martín. Ponele. Bueno, a mí no, cosa que no me van a pasar a mí en la vida. No sabemos. Pero, No sabemos. No lo sabes. no, pero nunca se juzga ni. Bueno, antes pasaba lo mismo con. Hubo un momento en el que la gente decía, no, yo no veo televisión. Y mismo actores o actrices. No sé, yo siempre fui muy fanática de la televisión o si vos hacías televisión no te llamaban para hacer cine. Claro. Yo también lo conté. Había más o prejuicio si de los hacías teatro, no podías hacer televisión porque estabas estudiando teatro. Había todo un prejuzgar que por suerte eso se perdió bastante porque hay un corrimiento diferente, ¿no? Y también hay poco trabajo, ¿no? Convengamos que también tiene que ver con eso. No, y está está bueno poder experimentar y uno correrse y poder experimentar absolutamente en todo. Parte de la historia del actor, y lo más interesante es eso, poder transitar absolutamente todos los códigos y los caminos. Sí, el trabajo de sacarte el prejuicio de encima, ¿no? Estamos llenos de prejuicios. Sí, claro que sí. A mí que me tocó empezar a trabajar un poco, poner entre comillas fuerte en lo audiovisual, ya con la última tele, por decirlo de algún modo, para mí esto fue una oportunidad, ¿no? De decir, che, hay algo de esos elementos de lo que yo no había atravesado. De lo popular. De lo popular. Te acerca a la gente. Total. Y a mí me parece espectacular. Y yo tengo mucha esperanza de que la gente la vea. Siento que es una serie que la podés ver en familia. No digo con las criaturas, ¿no? Pero digo... Mira cómo quiero mata que mamá. me llame mi tía para decirme, vi lo que te hizo... La tía sí, pero criaturas no, lejos. No, Diego. O taparle los ojos. Le vas a los oídos en traumar algún la momento. vida a tu niño. Mi niño ya está traumado. Mirá lo que hacía papito. Yo empecé haciendo cine de terror mucho, así que... Esto no es nada. Esto no es nada. No, Qué pero divertido. los temas que abordan obviamente son difíciles para los chicos, pero me parece que hay algo de eso que está bueno, que es una invitación y que lo precisa la ficción también, ¿no? Total. Necesitamos de materiales que lleguen a la gente y a las familias, porque ahora está todo muy sectorizado. Total. Entonces algo que sea transversal a lo generacional. Y creo que esto lo puede llegar a ser. Por lo menos es la sensación que tengo. Sí. Claro que sí. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias.